El Santuario del Ser por Ralph M. Lewis. Segunda parte. La técnica. Capítulo 10. Entrando en el silencio. Una frase que los estudiantes del misticismo emplean con mucha frecuencia y sin discernimiento es entrando en el silencio. Muchos estudiantes modernos, al igual que los ascetas de antaño, abrigan la errónea idea de que la existencia mortal es algo calaminoso. Consideran el cuerpo humano como un obstáculo y una negación de los poderes espirituales. Este concepto se deriva del antiguo orfismo griego y del zoroastrismo. Hay en estas descarriadas personas una tendencia a considerar las facultades objetivas como una conspiración constante para engañar y pervertir el alma humana. Terminan por aferrarse tan ciegamente a su creencia que, al igual de Pirro, el antiguo escéptico, no se apartan cuando ven avanzar un vehículo, porque creen que lo que tienen ante la vista no es sino un engaño de sus sentidos. Un escritor místico del pasado dijo que la asceta es una especie de atleta porque se halla en continua lucha con sus creencias religiosas. Trata de subyugar sus deseos físicos y oponerse a todos los gritos mundanos de sus sentidos, porque considera que las cosas temporales están en continuo conflicto con la divinidad del ser interno, y es su deseo que este último alcance la supremacía. Por medio de la práctica de la mortificación y la abnegación, es decir, torturando el cuerpo y despreocupándose de sus necesidades, esperan alcanzar la liberación del espíritu. El asceta, pues, tiende a ser un recluso que se aparta del mundo, que asciende a la cima de una montaña, se retira al fondo de una cueva o en la profundidad de la selva, para poder entonces disfrutar de ese silencio físico por medio del cual puede alcanzar la supremacía del espíritu. Los primeros monjes cristianos fueron tales ascetas. Ellos también pensaron que era necesario que el hombre se apartara del mundo de sus semejantes para poder estar a solas con el alma. Es indudable que nuestros sentidos físicos engendran ilusiones. El mundo físico total, toda su realidad, es en gran parte una ilusión y debe permanecer así. Nuestro cuerpo empírico del universo no es lo que en realidad debe ser. Entre nuestras ideas del mundo físico y lo que el mundo físico sea en realidad, se extienden las sensaciones y las impresiones, las cuales deben ser traducidas e interpretadas y por tanto sufren alteraciones. Así pues, si queremos hablar técnicamente, debemos decir que vivimos en un mundo de ilusiones. Empero, necesitamos estas ilusiones para existir en él. Cuando descubramos que una cosa no es aquello que creíamos que era, cambiemos nuestra interpretación. No desechemos por despreciables nuestros sentidos objetivos. Además, todo el conocimiento, aunque se alcance en forma mística, debe ser traducido en realidades materiales, en cosas que se puedan utilizar aquí mismo en la tierra, porque de otro modo no nos serán de ningún beneficio. Esto quiere decir que para utilizar fructíferamente una impresión cósmica, debemos atarla a alguna realidad que podemos ver, oír, sentir o tocar objetivamente. Si desechamos continuamente nuestras facultades físicas, acabaremos por afectar nuestra habilidad de utilizarlas en servicio de nuestros conceptos místicos. Muchos estudiantes de mística utilizan el término entrando en el silencio como una escapatoria de las realidades de esta existencia, en vez de afrontarlas y vencerlas, que es su obligación en esta existencia mortal. Cada vez que se les presenta un problema financiero o de relaciones humanas, en vez de comenzar por investigar objetivamente, con los ojos, oídos y mente, en qué forma deben afrontarlo y vencerlo, entran en el silencio. Tal costumbre no constituye un verdadero misticismo y con frecuencia no es nada más que indolencia. Místicamente hablando, entrar en el silencio no siempre significa comulgar con el cósmico o escapar hacia otro plano de conciencia. Puede significar y significa muchas veces una eliminación de toda otra realidad para detenernos únicamente en aquella que más nos concierne. Implica una concentración intensa, objetiva, en un único factor importante. En otras palabras,
puede consistir en crear un mundo mental, aunque sea por unos minutos, en el cual no exista otra cosa sino el ser y el problema que nos concierne. Se puede entrar en el silencio en forma tal que perdamos conciencia de lo que nos rodea, pero conservando el uso de nuestros poderes objetivos del raciocinio para aplicarlos al asunto que deseamos resolver. El verdadero misticismo considera indigno acudir a la mente universal, entrar en el silencio de lo cósmico para pedir ayuda, si antes de dar este paso ha dejado de ejercitar sus divinos dones de raciocinio y las otras facultades mentales que le fueron dadas en el momento de su nacimiento. Para el místico verdadero, el silencio consiste en hallarse solo con la conciencia de su propio ser, con el ser como único compañero. Después de todo, una persona puede encontrarse físicamente sola y sin embargo estar tan ensimismada en los problemas del día que en lo que a sí misma se refiere equivale a encontrarse en el centro de un bullicioso mundo de ideas. Así, aunque su cuerpo esté solo, estará muy lejos de la soledad. El verdadero místico puede penetrar en el silencio, o sea, en la soledad mística, aunque esté en el centro de una concurrida calle, porque ha cerrado su personalidad para todo menos para su propio ser. Maeterlinck, místico relativamente moderno, dijo con respecto a la importancia del silencio que, tan pronto callan los labios, el alma se despierta y prosigue sus labores. Con lo cual quiso decir que tan pronto sintonizamos nuestra personalidad con nuestro ser y separamos nuestra conciencia del mundo objetivo, nos damos plena cuenta de la actividad del alma. Los hombres siempre se inclinan hacia el silencio cuando se hallan en presencia de aquello que las palabras no alcanzan a expresar. Se inclinan hacia la devoción y humildad en presencia de lo grande, y asimismo, cuando introvertimos nuestra conciencia hacia nuestro ser, experimentamos el gran silencio. Se atribuye a Mahoma la aseveración de que el silencio da comienzo a una vida de devoción y a pensar frecuentemente en Dios. Se atribuye a los cuáqueros una doctrina que requiere, periódicamente al menos, que el alma se recoge en silenciosa espera para poder escuchar la voz de lo divino. El místico alemán Mr. Eckhart afirmó que el estudiante de la divinidad se eleva por encima de lo disperso. Esto puede interpretarse en el sentido de dejar atrás las cosas del mundo, los intereses y deseos temporales, y tratar de hallar esa soledad, ese silencio, donde solo existe lo divino. En resumen, el principio oculto del silencio consiste en facultar el alma para oír sin oídos, es permitirle igualmente que hable o se comunique con el hombre por otros medios que no son los de la palabra. Consiste en una sumisión completa de la voluntad a la mente cósmica para oír aquello que el oído humano no puede percibir y para hablar por intermedio del alma y no por mediación del ser mortal.